¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle por las frecuencias del 45.1, 45.2 y 45.3 del canal del Congreso, el canal de televisión del Poder Legislativo Federal. En el Palacio Legislativo de San Lázaro hay además de la actividad legislativa y parlamentaria que se presenta en los plenos y en las comisiones, hay una actividad cultural importante. Nuestra Casa del Pueblo, la Cámara de Diputados, está llena de símbolos y por supuesto de murales, esculturas que son muy representativas de todo lo que tiene que ver con nuestro país. Y en este contexto hay un espacio de cultura, el Espacio Cultural San Lázaro, en donde, pues, además de la actividad legislativa, hay actividad cultural. Y precisamente para que nos hable de este tema hemos invitado al maestro Ismael Carballo, quien coordina estos trabajos del Espacio Cultural, a quien le agradezco muchísimo que nos dio unos minutos al canal del Congreso. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros aquí en el canal del Congreso. Gracias a ti, Laxman, gracias al canal del Congreso, un gusto estar con ustedes. La primera pregunta que nos hacemos muchas y muchos ciudadanos, del Espacio Cultural San Lázaro, ¿cómo surge la idea de, en la Casa de la Representación Nacional, generar un espacio de cultura, pues de actividades culturales, dentro de la actividad legislativa y parlamentaria, que es lo que precisamente aquí se aborda? Es una pregunta muy interesante. Esto surge en la legislatura anterior, cuando llegamos con el equipo de la secretaria Graciela Báez. Hicimos un diagnóstico a partir del cual nos dimos cuenta de que la ciudadanía de manera general tiene una percepción, digamos que negativa, o hay mucha desinformación o mucha tergiversación respecto de lo que ocurre en la Cámara. Y como tú dices, pues es la Casa de la Representación Nacional, es una institución fundamental de la República, de toda República, y es ciertamente lamentable que la gente no sepa lo que pasa, no sabe quiénes son sus diputados, no sabe ni les interesa lo que hacen los diputados, etc. Entonces, desde ese diagnóstico nosotros pensamos en alternativas para atraer la atención de la ciudadanía desde nuestro ámbito de competencias. Los diputados tienen sus responsabilidades y su labor. Entonces, desde esa perspectiva de lo que se puede hacer desde Secretaría General, diseñamos esta idea de generar una dinámica de actividades culturales, darle una vitalidad artística, cultural al recinto. Es un desafío, lo sabes bien, está situado en una zona un poco compleja, está la Tapo al lado, hay miles de gentes que circulan en la Tapo, miles de personas que están aquí en San Lázaro, pero es difícil acceder, tenemos Congreso de la Unión, en fin, es una cosa complicada, ¿verdad? No es como Centro Cultural Universitario en el sur, etcétera. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a tomar ese desafío, ofrecer una plataforma de actividades culturales, artísticas. Antes de pandemia pensamos todo en hacerlo presencial para que, pues, el Palacio Legislativo se convierta también en un centro de actividad, un centro cultural de esta zona de la ciudad. Y básicamente esa fue la visión estratégica. Nos inspiramos en dos referentes, uno inmediato y otro lejano. El referente inmediato, guardando toda proporción, es la Biblioteca del Congreso de Washington, como se sabe. Yo no la conozco, pero bueno, se sabe que la Library of Congress es la biblioteca más grande del mundo, pero también el centro cultural más importante de Estados Unidos y creo que el más antiguo. Y entonces tiene una agenda cultural, en fin, ¿qué te puedo decir? Concursos literarios, conciertos, etcétera, una agenda vastísima. Entonces ese fue nuestro referente inmediato, guardando toda proporción. Y el referente lejano, y aquí está la conexión con la política y la cultura, el referente lejano es la idea greco-helenística según la cual la personalidad humana es el resultado de tres facetas fundamentales. La faceta política, que es la que se manifiesta en el ágora, es decir, en el Congreso, la personalidad artística, que es la que se manifiesta en el teatro, y la personalidad racional, que es la que se manifiesta en la filosofía. Entonces recuperamos ese hilo histórico y dijimos, todo cuadra siempre que podamos encontrar una referencia que le dé sentido, y era esa: vincular filosofía, política y arte o cultura en el epicentro de la vida de la República, que es la Casa del Pueblo, la Casa de la Representación Nacional. En el año 2021, el Palacio Legislativo de San Lázaro cumplió 40 años de historia, pero ustedes hicieron un esfuerzo en el cual confluyeron varios asuntos en donde precisamente abordaron todo lo que tiene que ver con esta celebración, con todos los símbolos que tiene el Palacio Legislativo, sus 40 años. Hubo legisladores, exlegisladores, especialistas, hablando de la parte arquitectónica, cultural e histórica. ¿De dónde surge esta iniciativa y de qué se trató este ejercicio en 2021 de los 40 años y de las otras fechas históricas?
Ese proyecto yo creo que fue la coronación de todo este esfuerzo que venimos haciendo, eh, porque pues en 2021, como se sabe, convergieron varias trayectorias históricas: 700 años de la fundación mítica de Tenochtitlán, 500 de su caída histórica, 200 años de consumación de independencia, que es un dato histórico incómodo porque no se festeja, etcétera, por Iturbide, lo que sea. Y ahí, a todo eso, bueno, 100 años de fundación de la SEP por Vasconcelos, y a todo eso coincidió 40 años de fundación del Palacio Legislativo de San Lázaro. Y entonces agarramos todas esas fechas y preparamos un proyecto que se llamó México 2021, Fundaciones y Conquistas, jugando pues con la conquista, que es a la vez la fundación de México, nos guste o no, nos duela o no, ¿verdad? La fundación de la SEP, que es una conquista de la revolución, etcétera. Y pues ciertamente fue un programa muy ambicioso, fueron yo creo que como 50 o más conferencias, las preparamos por cada fecha, hicimos un programa también de actividades culturales, pero el corazón de todo fue el conjunto de seminarios y conferencias alrededor de esto. Y fue ciertamente muy interesante, fue desafiante lograr. En realidad lo que hicimos fue un ejercicio de filosofía de la historia, nunca mejor dicho, porque no se trataba nada más de reconstruir historiográficamente o pedagógicamente lo que ocurrió, es lo que nos explican en las escuelas, pero más bien era juntar los 40 años del Palacio Legislativo de San Lázaro con la consumación de la independencia, que es una fecha incómoda. Entonces, todo esto implica cuestiones de tipo ideológico que necesitan un tratamiento filosófico para poder encuadrarlos y darle algún sentido a la altura del siglo XXI, a la altura de 2021, a la altura de la situación que vive el país, ¿no? El proceso de transformación que vive el país. Entonces, todo eso fue muy interesante, muy enriquecedor. Y déjame contarte dos anécdotas que prácticamente concentran el objetivo que cumplimos. Fue misión cumplida. Yo sé que para estas cosas mediáticas siempre es importante tener las cifras de cuántos nos ven, etcétera, ¿no? Si son miles, pues tanto mejor. Pero me atrevo a decir que hubo 2 comentarios, 2 nada más, de la gente que vio esto, que nos hicieron dar cuenta de que cumplimos con el objetivo. Fueron 2 señoras, una profesora de primaria y una ama de casa, que vio la conferencia, creo que fue la de Rodrigo Martínez Barac, sobre la caída de Tenochtitlán, en nuestra transmisión gratuita en Facebook Live. La maestra nos dijo: les agradezco por lo que están haciendo. Aquí he escuchado cosas que nunca nadie me las explicó y ahora la Cámara de Diputados me lo cuenta. Ahora me siento responsable por transmitir esto a mis alumnos. Primer comentario conmovedor. Y el otro fue de una ama de casa, en el mismo sentido, diciendo por Facebook: les agradezco a la Cámara lo que han hecho, me han contado cosas que yo no sabía y ahora me siento más segura para explicarle la tarea a mis hijos. Con esos 2 comentarios, por breves y modestos que sean, se cumplió el objetivo, porque lo que queríamos es que la gente voltee a la Cámara, al margen de lo que ocurre, que es muy importante, en el Pleno, con las comisiones, pero luego es muy difícil para que la gente lo vea, es muy difícil que la gente entre al canal del Congreso para ver qué está ocurriendo con la Comisión de Hacienda, es muy difícil, lo hacen solamente los que estamos metidos en esto, los especialistas. Pero con esos 2 comentarios cumplimos el objetivo de atraer a la gente de a pie, al ciudadano de a pie, a la casa del pueblo, que es el Congreso. El Palacio Legislativo en sí se está volviendo, pues, con sus monumentos, con sus pinturas, con sus murales, un museo en sí. ¿Qué reflexión puede haber alrededor de esta actividad cultural y del espacio físico del Palacio Legislativo de San Lázaro? Sí, excelente reflexión. Y claro, y eso permite otra vez recuperar esta tradición dilatada, histórica, en donde la política no está desconectada de la cultura y del arte, sino que más bien, esto lo decía Reyes Heroles, la política es la más alta expresión de la cultura, decía él. Y es muy importante este esfuerzo que estamos haciendo, empezando por ejemplo con el canal del Congreso, que hace pública las discusiones que están dadas a puerta cerrada dentro del Palacio Legislativo, y permiten que se dé un proceso de maduración ciudadana, y que a través, por ejemplo, del arte y la cultura puedan tener una cierta aproximación a algo tan importante como es el ejercicio del poder público, el ejercicio del antagonismo. La Cámara de Diputados es el ámbito fundamental del conflicto, y esto luego la gente lo rechaza, ¿verdad?
quién quiere vivir del conflicto, pero es que el político vive del conflicto porque los grupos parlamentarios están organizados en función de partidos, que están organizados en función de ideologías, etcétera. Entonces, el hecho de que a toda esta dinámica antagónica se le dé un recubrimiento de arte y cultura, pues, y como tú dices, que convierta al Palacio Legislativo en un polo cultural de primer orden, pues tiene una significación muy importante y creo que forma parte de los procesos de apertura democrática y de revolución democrática que está viviendo el país. A lo mejor esto antes no ocurría. Y dentro de esta oferta cultural, ¿qué es lo que nos puede platicar, maestro? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que están planeando? ¿Qué es lo que las ciudadanas y los ciudadanos podemos encontrar en este año 2022 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el Espacio Cultural San Lázaro? El espacio está ya, la dinámica nos fue más o menos decantando las cosas en dos áreas principales. Academia, entre comillas, no somos institución académica, pero bueno, una parte académica y una parte de cultura en general. En la parte académica ya tenemos como 4 o 5 seminarios. Seminario de Filosofía de San Lázaro, Seminario de Historia, Política y Parlamentarismo. Este es muy interesante. El Seminario de Historia, Política y Parlamentarismo, estamos articulando convenios con instituciones de alto nivel de investigación como la Academia Mexicana de la Historia, el Instituto Mora, el Colegio de México, el Colegio Nacional, entre otras. Con ellos traemos a los investigadores que también están hablando casi siempre en circuitos académicos que la gente no conoce, los traemos y dan ciclos de conferencias sobre historia del Congreso, historia de la política nacional, etc. Entonces, tenemos ese seminario, lo voy a dar como primicia, estamos por lanzar un seminario permanente sobre China, que como sabemos, China es el imperio emergente de nuestro tiempo, las transformaciones del capitalismo están teniendo lugar en Asia y nosotros no podemos ignorar eso. Entonces estamos por inaugurar un seminario sobre China, tenemos un seminario de letras de humanidades, un seminario muy bonito que llevamos ya como en la 4ª temporada, concursos de escritura autobiográfica, textos literarios, escritura de poesía. No sabes, sacamos la convocatoria y se llenan al instante los cupos. Tenemos pensado un seminario sobre economía, que también es muy importante, y algún otro que se me va ahorita. Eso por la parte de academia. Todo está en las páginas de Facebook de El Espacio Cultural San Lázaro y la Biblioteca Legislativa y Biblioteca General, que son nuestras instituciones hermanas. En la parte de cultura en general, tenemos las cápsulas culturales, que eso, pues llevamos yo creo que como 250 cápsulas culturales, fundamentalmente las hace tu servidor, María Vázquez, la directora de bibliotecas, y el maestro Alvarado, que es del equipo de bibliotecas. Ahí son temas abiertos, libros, filosofía, historia, política, etc. Esos están hechos en las páginas de Facebook de la Biblioteca Legislativa General y en la de Espacio Cultural San Lázaro. Tenemos ciclos de conferencias, se cumplen 100 años de la publicación del Ulises de James Joyce. Ya hicimos una cápsula, una conferencia, va a haber un seminario sobre el Ulises de Joyce, que es una obra fundamental de la literatura universal contemporánea, y hay un proyecto que me parece muy importante resaltar, que también lo doy como primicia, pero es clave, está conectado con el objetivo estratégico que tenemos. Se llama Misión José María Morelos. Este proyecto queremos ofrecer un conjunto de talleres de carácter comunitario para vecinos de la Cámara. No es para gente de lejos, es estrictamente para los vecinos de la Cámara, porque el objetivo es que vivir cerca de San Lázaro, lejos de que sea una carga, sea un privilegio para los vecinos. Entonces, José María Morelos, como se sabe, pues es el santo patrón de los congresos, ¿verdad? El congreso de Chilpancingo, pues es cuando se inicia la vida parlamentaria. Entonces le pusimos esta idea de misión, tiene un sentido un poco épico vasconceliano de atraer a los vecinos de San Lázaro y ofrecerles cursos de fotoperiodismo, video, películas con celular, poesía urbana, cosas de ese tipo que atraigan a los jóvenes y que sirvan como dispositivos de reorganización del tejido social de esta zona. Se llama Misión José María Morelos. Esperen el lanzamiento, que va a ser muy bonito, porque ya digo, es atraer a los vecinos, literalmente. A lo mejor podemos después crear una credencial especial para vecinos, etc. Es decir, las rejas que se construyeron en otros momentos para impedir que la gente viniera, simbólicamente las queremos quitar. Ese sería más o menos el objetivo. Por ahí va el asunto. Y aprovechando esta referencia que hace el vasconcelismo, sabiendo que usted es un especialista y que sigue este tema, ¿cuál es la vigencia del vasconcelismo en el año 2022? ¿Cómo se observa desde este ejercicio cultural vasconcelismo en 2022? Bueno, esa es una pregunta muy apasionante, daría para mucho. En pocos minutos es difícil dar respuesta coherente, pero
Yo me atrevería a decir que Vasconcelos no está lo suficientemente leído. Creo que es una figura que todo el mundo de inmediatamente reconoce, pero yo creo que no se le tiene leída su parte educativa con la atención debida, creo yo, ¿eh? Pero esto ya digo, esto da para muchísimo. Vasconcelos tiene un texto fabuloso sobre filosofía educativa, que es de Robinson a Odiseo, que yo honestamente debo decir que no lo escucho no lo he escuchado en ningún secretario de Educación de los últimos 2, 3 o 4 sexenios. Entonces yo creo que el espacio cultural podría ser, retomando ese lanzamiento que me haces tú, podría ser un lugar de recuperación, revitalización, reivindicación de Vasconcelos como una figura heroica, epopéyica, sí, perdón si está bien dicho el concepto, pero es un hombre que hizo tal cantidad de hazañas que podríamos considerar al vasconcelismo como la forma mexicana de concebir la epopeya. Así como en América está el bolivarismo, pues Vasconcelos es nuestra manera de entender la epopeya, porque en el medio de una guerra civil tan cruenta como la Revolución Mexicana, levantó hace 100 años el sistema educativo mexicano, del cual, bien o mal, los mexicanos seguimos respirando. Entonces, yo haría del espacio cultural un lugar para recuperar la filosofía vasconceliana, su figura, su ideología de alguna manera, y ofrecerlo a la juventud como un ejemplo a seguir, porque los jóvenes están necesitados de referentes, y tanto Morelos como Vasconcelos son dos muy buenos referentes para ello. No resta más que agradecerle pues todo este tiempo, todo esto que nos ha platicado alrededor del Espacio Cultural San Lázaro, y que las y los ciudadanos estemos pendientes de todas estas actividades, sobre todo los vecinos de la Alcaldía Venustiano Carranza, con esto último que nos señala, pero en general en estos espacios virtuales que hay para acceder a la cultura desde la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Es un placer, gracias a ti. Bueno, y como siempre, muchísimas gracias a usted que está pendiente de la actividad legislativa y parlamentaria aquí en el canal del Congreso. Pues lo pintamos a que esté pendiente de las 3 frecuencias del canal del Congreso, pero también en la actividad legislativa y parlamentaria y de los espacios informativos que tenemos para usted en el canal del Congreso. Hasta muy pronto.